Esta pasión de nuestro Señor Jesucristo es el parteaguas entre la historia del hombre y la historia de Dios, por decirlo de una manera. Lo que el hombre hizo con la creación y lo que Dios ha decidido hacer con él. Y por eso es muy importante que no la olvidemos. ¿Cuál fue esta palabra de Dios ante las actitudes del hombre? Si nosotros vemos al crucificado, a Jesús crucificado, humanamente, para los discípulos de aquel entonces, ¿qué significaba que Jesús hubiera sido crucificado? Significaba que que Jesús, no era el ungido, era Jesús, había fracasado en su misión de instaurar el reino de Dios. Verlo crucificado significaba que todos los sueños que él había hecho no habían sido nada más que sueños. Que lo que él había pretendido ser como un profeta, como el ungido, como el Mesías, había sido solamente eso, una pretensión de alguien que para unos era un soñador, para otros un profeta y para otros un usurpador, y un hereje y un blasfemo. Y por eso cuando lo ven crucificado, por eso le gritan los diferentes personajes que estaban alrededor: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tú puedes destruir el templo y construirlo en 3 días, hazlo ahora. Y lo retan, así como el demonio lo tentó. ¿Se acuerdan ustedes cómo empezamos la cuaresma con la lectura de las tentaciones? Y que el demonio le decía: si eres el Hijo de Dios, multiplica o convierte estas piedras en panes. Las mismas tentaciones seguían presentes en la vida de Jesús. Y para sus discípulos fue demasiado duro ver morir a aquel en quien habían puesto toda su esperanza. Como si todo ese castillo de esperanza que Cristo había formado en sus corazones se desmoronara poco a poco. Sin embargo, poco a poco, conforme fueron pasando las semanas y los años, conforme fueron experimentando a Cristo vivo y resucitado, se fueron dando cuenta que Jesús en la cruz no era un fracaso, y tampoco era solamente fruto de la envidia y de la soberbia de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes. Jesús en la cruz era voluntad de Dios. ¿Por qué fue eso? La segunda lectura de la carta a los Hebreos dice: precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y con lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado así por el padecimiento, por la cruz a su perfección, se convirtió, subrayo esto con doble línea, en causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿Qué fue lo que vieron los primeros cristianos? Que esta cruz no era nada más fruto de un error. Esta cruz puesta en la historia de la salvación era la palabra de Dios que venía a decirnos: aquí estoy para salvarnos, aquí estoy para reconciliarnos con el Padre. Y entonces lo que hizo Jesús en la cruz, aunque lo que lo llevó fue el pecado del hombre, fue destruir el pecado al obedecer al Padre. ¿Cuál fue la obediencia de Jesús al Padre? La obediencia era amar y después amar. Oye, pero es que me están ofendiendo, ámalos. Y me están matando, perdónalos. ¿Se acuerdan la frase de Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en verdad,
Ni los romanos ni los judíos sabían lo que hacían. Estaban destruyendo el pecado al crucificar a Jesús y ni cuenta se daban. En verdad no sabían lo que hacían porque ellos pensaban que crucificaban un malhechor cuando crucificaban al Hijo de Dios. Y así desde la cruz Jesús se vuelve palabra de Dios para nosotros. No es un evento nada más que mueva nuestros corazones como cuando alguien sufre. Es un evento de esperanza también. Y la esperanza es de que si nosotros, dice la carta a los Hebreos, obedecemos al crucificado, entonces también venceremos al pecado. Si nosotros obedecemos al que está en la cruz, entonces también nosotros venceremos la violencia, y venceremos la soberbia, y venceremos el egoísmo, y venceremos todos aquellos pecados que nos alejan de nuestro prójimo, de nosotros mismos y de Dios. Jesús en la cruz es la buena nueva para nosotros. Es la palabra de esperanza que nos dice: yo he vencido al mundo y le he dado la verdadera vida. Jesús en la cruz nos dice a nosotros: vale la pena que sigas luchando con tus valores, con tus virtudes, a pesar de que te digan que estás loco, que eres un tonto, que estás fuera de tiempo, que no es el momento ya de andar haciendo esas cosas. Jesús te dice: sí es el momento, porque si tú obedeces este camino, entonces tu recompensa es la vida. Por eso, al contemplar a Jesús en la cruz, podemos cometer el error de compungir nuestro corazón ante la violencia y no convertirlo ante su palabra de esperanza y de vida. Jesús desde la cruz perdona a quien le hace eso. Jesús desde la cruz ofrece la vida al ladrón que se arrepiente. Jesús desde la cruz hace un clamor a Dios y le dice: ¿dónde estás, Padre? Pero ese clamor al Padre también es un clamor a nosotros, que nos dice: ¿dónde está mi pueblo? Y por eso esa exclamación de Jesús se junta con esta otra que dice: tengo sed. ¿De qué tiene sed el crucificado? ¿De agua? No. ¿De vinagre? Tampoco. Se lo ofrecieron y no lo quería. ¿De qué tenía sed el crucificado? Creo yo que Jesús tenía sed de nuestros corazones, de nuestra voluntad, que fuera puesta en sus manos, de nuestras voluntades y de nuestras vidas, que se atrevieran a creer en Él, en verdad en Él. Porque cuando miramos al crucificado, no podemos decir otra vez: pobrecito, mira cuánto le hicieron. Tenemos que decir: estoy dispuesto a seguirlo, porque eso es lo que seguimos. Nos llamamos cristianos porque seguimos al crucificado. Entonces, este Jesús, que introduce toda su vida en el plan de Dios y en el plan del Padre, que permite vencer la historia de violencia, con su misma vida nos ha conseguido la vida eterna desde la cruz. Esa es la causa de nuestra celebración. Y es toda una celebración. Celebración que nos duele por el paso que se tuvo que dar, pero celebración que nos tiene que traer esperanza por lo que esto significó. Cristo nos ha conseguido la verdadera vida a través de la cruz. Cada uno de nosotros tendremos que responder a Él. Como cristianos tenemos que responder. Y no se trata de andar buscando sufrimientos extras a los que la vida ya nos provoca. Se trata de querer vivir los valores que Él vivió. La obediencia al Padre por encima de todo. La vida por encima de la muerte. El perdón por encima del odio. La generosidad por encima del egoísmo. La solidaridad por encima de buscar solamente mi beneficio. Y entonces sí, cuando intentemos vivir estas virtudes, yo les aseguro, y no se los deseo, pero se los aseguro, experimentaremos la cruz. Porque cuando uno quiere amar, no siempre es bien recibido. Cuando uno quiere perdonar, a veces lo vuelven a ofender.
Cuando uno quiere vivir como cristiano, no siempre somos agradecidos por ello. Y entonces tendremos que voltear a la cruz y convencernos si queremos ser cristianos, seguidores de este Cristo, o queremos todavía quedarnos abajo reclamándole: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no me has salvado? ¿Por qué no me has curado? ¿Por qué no me has quitado este oprobio que me estoy padeciendo? Y le seguimos nosotros gritando todavía a Cristo: si yo creo en ti y te he rezado tanto, ¿por qué no me has dado lo que te estoy pidiendo? Los invito a que en este día terminemos meditando ante lo que esto significa en nuestras vidas personales. Creer en Cristo es creer en la vida que pasa por la cruz. Creer en la vida que se obtiene a través de la obediencia al Padre y que muchas veces nos hará pasar por la cruz. Y así, abrazados de Cristo, podamos nosotros junto con Él, como dice la carta a los Hebreos, obedeciéndolo a Él, ser también partícipes de la salvación que Él nos trae. Con esa intención los invito a continuar.